650.000 pesos, 8.500 pesos, 5.000 pesos, 2.000 pesos colombianos, 980.000 pesos colombianos. ¿Crees que el salario mínimo aquí en Colombia le alcanza a una persona para mantenerse mensualmente? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, ya si habrán visto mi primer video, sabrán que nos encontramos en Bogotá, en tierras colombianas, y no podía dejar de hacer este video porque, como lo leíste en el título, vamos a estar hablando acerca del dinero. ¿Para cuánto alcanza el dinero aquí en Colombia? Porque sé que muchas personas quizás quieren venir a visitar Colombia y necesitan tener alguna noción de cuánto es el costo de vida aquí en Colombia. Y me pareció interesante hacer esta comparación del peso colombiano versus el peso mexicano. Y ustedes seguramente se estarán preguntando por qué lo voy a comparar con el peso mexicano. Y es muy fácil la respuesta. Es que la mayoría de mi público, un 40-50% aproximadamente de mi público, es mexicano. Ahora bien, no se asusten porque también vamos a estar tomando en cuenta en relación al dólar americano. Una referencia también bastante buena para que tengan una idea desde cualquier parte del mundo donde me estén viendo. Y justamente nos encontramos en la Plaza Bolívar, eje central de aquí del centro de Bogotá. Así que vamos a estar recorriendo las diferentes calles por esta zona y también vamos a intentar hablar con las propias personas de aquí de Colombia para que nos digan cuánto más o menos se gana aquí en Colombia, cómo es el costo de vida, los alquileres, ese tipo de cosas para tener una mejor noción. Mira, nos encontramos con una artesanía de un chico aquí que los está vendiendo. Esto es ópalo, ¿cierto? Sí. O sea, a esto aquí se le llama manilla. Manilla. Ok. Miren, una manilla de ópalo. ¿En cuánto está esa pulserita por lo menos? Esa manilla. 12.000. Una en 12, dos en 20. Nos vamos a llevar esta, que a Angie le gustó bastante. Miren, aquí estoy con el señor porque me pareció curioso. Le pregunté que si él vivía de solo vender el maíz para alimentar a las palomas aquí en la Plaza Bolívar, pero me dice que además toma fotografías. Soy fotógrafo en la plaza hace más de 40 años aquí. 40 años tomando fotos aquí en la plaza. No había fotos para turistas. Le tomábamos la instantánea, la Polaroid. Ah, la Polaroid. Pero hoy en día ya es todo más fácil. Y usted dice que tiene en este bolsito la impresora para las fotografías. ¿Y en cuánto tiempo las toma y las revela? Tomo la foto y la entrego en un minuto. ¡Wow! Miren, aquí están las foticos por si se la quieren tomar. ¿Y cuánto cuestan tomarse la foto? 5.000 pesos. 5.000 pesos. ¿Y con esto usted alimenta a su familia o solo usted? Ay, amigo, esto no se está haciendo nada con esto. Y por ejemplo, la pensión aquí no da. No, aquí yo tengo un auxilio que llama el bono para la tercera edad, que son 125.000 pesos en el mes, pero sirven y es lo único. Claro, entonces claro. Tengo que echarle mano a lo que sea. Bueno, está bien. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Cuál es su nombre? Norberto Gutiérrez. Norberto Gutiérrez, muchísimas gracias. Bueno, y bueno, ahora. éxito. Que todo mejore. Gracias. Ah, pero ¿qué creyeron? ¿Que nosotros no nos íbamos a tomar la foto? Pues claro que sí, vamos a tomarnos esa foto y que nos quede recuerdo y así ayudamos al señor. Bueno, el señor nos recomendó que la foto más bonita salía aquí con la catedral de fondo, así que hacia allá vamos. Eso. El trascámara de la foto que van a ver luego en Instagram. No, la foto como se la tomé. Vamos a mirar que no tengan los ojos cerrados porque si no, no sirve, toca tomar otra nueva. Sí. Eso sí es verdad. Miren esto, es una impresora Canon, por lo que estoy viendo. Bueno, yo creo que no hay nada mejor que conocer la economía de un país a través de su gente, que su misma gente que vive aquí nos cuente más o menos cómo está viviendo. De verdad que es duro ver a un señor de más de 80 años tener que trabajar en una plaza. 100% se dependa de él, de lo que trabaje para poder sobrevivir y subsistir. Pero bueno, le echa bastante pelotas, como decimos en Venezuela. Miren, tiene su cámara, su impresora, tiene todo. O sea, es impresionante. De verdad que muy impresionado el señor. Ahora vinimos a un sitio a comernos algo porque obviamente teníamos que probar comida en este video y además saber los precios, cuánto cuesta. Y me vine a un sitio muy famoso que se llama La Puerta Falsa. Lo tradicional aquí es comerse un tamal. Ya les voy a mostrar qué es lo que es un tamal, pero antes les quería decir qué es lo que trae. Miren, es una masa de harina de maíz y arroz con pollo. Además trae arvejas, zanahoria y especias. Y eso nos está costando 8.500 pesos colombianos. Ya le voy a dejar por aquí la conversión en peso mexicano y en dólar para que tengan una idea más o menos de los precios. Y ya les voy a mostrar. Miren los tamales.
Para los venezolanos que me ven, seguramente les va a sonar familiar, y es que esto es igualito por fuera a una hallaca que comemos en Navidad. Es una comida típica venezolana navideña, pero el relleno es un poco diferente. Bueno, llegó nuestro tamal, fíjense cómo es, fíjense mi mano. Es bastante grande, es una comida bien completa, como para que vean el precio, si vale o no la pena y cuánto puede costar. Obviamente también esto es un sitio turístico que hay que tomar en cuenta. Seguramente una comida como esta en otro cualquier lugar puede salir mucho más económica. Pero dejemos de hablar porque yo tengo hambre. Ya el desayuno pasó hace tiempo. Vamos a ver. Voy a probar primero como la masita, porque saben que al principio es solo masita. Vamos a ver. Está delicioso. Qué vaina tan buena, decimos en Venezuela. Pero creo que no es una grosería. Que miren esto. Es que trae una pieza de pollo entera. O sea, miren el huesito del pollo aquí. Este es el hueso del pollo. Se lo colocan completo. Ahora lo voy a probar con pollo. Es como un pollo sancochadito. Divino. La masa está así como suavecita, como... Esto está divinísimo. Miren, hasta ahora solo he comido en un sitio de carnes y aquí cuando estoy haciéndoles este video. Y de momento creo que puedo decir que esto es uno de mis favoritos. Bueno, como quedó mi plato se podrán imaginar lo delicioso que esto estaba. No puedo como que terminar porque no tengo como un pancito, pero si no, yo me terminara todos esos cositos que quedan por ahí. Pero bueno, continuemos. Miren ese cuadro de Gabriel García Márquez, está espectacular. 650.000 pesos, para que más o menos tengan una idea de un cuadro tan bonito aquí en Colombia. Y el señor también comentaba que si van a viajar, él lo puede desmontar y lo doblan para que lo puedan llevar. Exacto, se puede desmontar, doblar y pueden viajar con él. Bueno, aquí estamos pasando por una calle bastante movida, de artesanías, zapatos, comida, ventas ambulantes. Está bastante movida así. Bueno, un jugo recién exprimido de naranja en plena calle te vale 2.000 pesos colombianos. Nos vamos a tomar uno cada uno. Gracias. Salud. Me conseguí con un amigo suscriptor que es de Venezuela, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Hace cuánto estás aquí en Colombia? Hace 3 años. ¿Cuánto es el salario mínimo ahorita aquí en Colombia? Casi 900.000 pesos. Casi 900.000 pesos. ¿Cuántas personas consideras tú que ganan eso? O sea, ¿es la mayoría? ¿Es un porcentaje bastante alto? No todo el mundo gana el salario mínimo. Unos ganan más, Ok. otros ganan por debajo. ¿Cuánto es el precio más o menos de un alquiler, por ejemplo, no sé, de una casa como para una familia de 3 personas? Puedes optar entre 700 y 800.000 pesos, dependiendo de la ubicación de donde estés. Pero más o menos la media puede ser de entre 700.000 a 800.000 pesos. Muchas gracias, Euclides. Vale. Un abrazo y Vale, gracias por hasta luego. participar. Vale. Bueno, amigos, y otra cosa muy importante para mencionar es el costo del transporte público aquí en Colombia. Y es que aquí en Colombia, algo que me sorprendió, siendo la capital del país, que normalmente en las ciudades capitales hay metro, aquí en Bogotá no existe el metro. Para eso, en cambio, existe el Transmilenio. Y justo tenemos una parada de ellas aquí atrás. Es como el Metrobús en Colombia. Aquí, o sea, por todas las avenidas principales hay muchísimos autobuses. O sea, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Es un medio de transporte muy importante para acá, para la ciudad. Y conecta la ciudad tanto de norte a sur como de este a oeste. El costo de un boleto o un ticket para utilizar ese medio de transporte es de 2.500 pesos colombianos. Normalmente uno tiene que ir y devolverse, son 5.000 pesos colombianos diarios. Si lo llevamos al mes, son aproximadamente unos 150.000 pesos colombianos. Junto con el salario mínimo es entregado 102.000 pesos como una ayuda del transporte, así le dicen. Pero ya vemos que ni siquiera esa ayuda alcanza para una persona que se tome el transporte público diariamente para ir y venir todos los días. Fíjense que los autobuses son bastante largos, son como 3 autobuses en uno, y las paradas son muy parecidas a las que vi del Metrobús en Ciudad de México. Ya lo van a ver, miren todo lo largo que es. Es bastante largo, es de un solo piso. En Ciudad de México son de 2. Esa es una de las diferencias.
allá va. Y la forma de utilizarlo es bastante similar a cómo se usa el metro. Mientras que tú no salgas de las instalaciones del Transmilenio, siempre vas a seguir utilizando el mismo ticket. O sea, puedes transportarte muy lejos con el mismo precio de 2.500. Esa es una de las ventajas. Es decir, que te puedes transportar en diferentes puntos sin tener que volver a pagar. Siendo el costo del ticket unos 14 pesos mexicanos o 66 céntimos de dólar. Díganme ustedes qué tal les parece. ¿Es caro o barato desde la ciudad donde me ven? Pero obviamente para saber eso necesitamos saber cuánto es el salario mínimo exactamente aquí en Colombia. Y es así. Actualmente en el 2020 el salario mínimo mensual es de aproximadamente 980.000 pesos colombianos, incluyendo esa ayuda del transporte público. Bueno, como necesitamos comprar agua, teníamos un súper muy cerca aquí de la Plaza Bolívar, así que vamos a comprar unas agüitas para poder tener. Mientras que yo consigo el agua, si ustedes quieren que les haga un video acerca del supermercado aquí en Colombia y que reaccione, déjame tu like. Un agua en un supermercado te vale 1.000 pesos colombianos, que eso es 5 pesos mexicanos o 26 céntimos de dólar. Bueno, esta freidora de aire que está muy de moda hoy en todo el mundo está en 299.900 pesos colombianos, que eso es aproximadamente 1.650 pesos mexicanos o 80 dólares. ¿Qué tal? ¿Barato o caro? Bueno, si se estaban preguntando cuánto cuesta McDonald's aquí, para que tengan una idea, una barquilla sencilla, 2.400 pesos colombianos. ¿Caro o barato? Bueno, amigos, aquí me encontré con un amigo suscriptor de Bogotá. ¿Cómo se le dicen a los bogotanos? Se le dicen rolos, en la costa nos dicen cachacos, es como lo gentilicio de Pero lo más común, rolos. rolos. Bueno, miren, saben que nosotros estamos haciendo un video acerca de cuánto alcanza el dinero aquí en Colombia y me llama la atención algo, el combustible. ¿El combustible aquí en Colombia es caro o es barato? Pues es caro porque Colombia produce, está en el puesto número 20 de la OPEP. Un galón vale más o menos $2.70. De la gasolina. Sí. $2.70 O sea, el galón. 9.000 pesos, 8.500, ese es el promedio. Ok. Y una última pregunta. ¿Crees que el salario mínimo aquí en Colombia le alcanza a una persona para mantenerse mensualmente? No, ¿No alcanza? no alcanza. Acumulan deudas, gastos y se vive de una manera muy básica. Claro. La gente está muy limitada a viajar, muy limitada a tener una calidad de vida mejor realmente. ¿Y mucha gente gana el salario mínimo? La inmensa mayoría, yo creo La inmensa que como el mayoría. 80% de los ciudadanos. Wow, es bastante. Muchísimas gracias. Hasta Gusto luego. tenerte acá. Gracias. Si se estaban preguntando cuánto cuesta la comida callejera aquí, fíjense que un hot dog americano, un perro caliente, vale 5.000 pesos colombianos. Si lo agregas con una gaseosa, te vale 5.500. Bastante económico, la verdad. Muy, muy barato. Y lo mismo igual con las hamburguesas. Fíjense, una hamburguesa especial te vale 5.000 y con gaseosa 5.500. O sea, tiene el mismo precio del hot dog americano. Me parece bastante barato, la verdad. Miren, un pollo asado aquí 18.400, a la broster 19.900. Bueno, miren, vine a probar unas obleas caseritas porque he visto por toda la ciudad que venden obleas. Entonces yo dije, bueno, voy a probar una oblea aquí en Colombia y esta me llamó la atención porque tienen muchos tipos de rellenos. Vamos a ver de qué lo elegimos. Me dice que va desde 2.000 hasta 3.000 pesos colombianos dependiendo del relleno que le coloque. Ahora, yo tengo una duda. Hay unas obleas que por todos lados dicen Mick Jagger, un cantante. ¿Por qué? Ah, vino a Colombia. Donde le está entregando la oblea a Mick Jagger. Ah, ok. Y entonces todo el mundo quiere usurpar ese puesto. Y aún ella está ahí. Ok, ahora yo voy a querer... A ver, hay de arequipe. Este es chocolate blanco. Esta es crema de leche. Crema de leche. El siguiente es que mora. Este es chocolate. Ok, chocolate es esta. Vamos a ver, yo quiero una de... Me dijo esta que se llamaba crema de leche, ¿cierto? Ok, yo quiero una de crema de leche que no la había visto antes. Ah, es como una crema. Ah, no, yo soy muy de dulce. Arequipe con dulce de mora. Perfecto. Miren. Una oblea al lado de la Plaza Bolívar de aquí de Bogotá. Muy bien. Bueno, en la foto con todas las combinaciones se ve bastante buena. Miren, yo le elegí mora, dulce de leche y coco. ¿Quieres probarla? Tú primero. Yo primero. Buena. Lo de mora está buenísimo. El primer sabor que agarré fue la mora. Está demasiado Muy bueno. rica. Combinaciones perfectas. La señora tenía mucha razón.
Pruébenlas, están deliciosas. Nunca habíamos visto que vendieran obleas con mora, con otro tipo de ingredientes que no sea arequipe y chocolate. Siempre era Y eso. maní. A probar las obleas. Para que tengan una idea de precios, con esta combinación de ingredientes que les pusimos 3 cosas, vale 4.000 pesos colombianos. Van a tener aquí la conversión para que lo vean. Mire, dígame algo. ¿Usted solo trabaja de vender obleas? Yo solo trabajo vendiendo las obleas. Ok, ¿y mantiene a su familia? Y mantengo a mi familia y me mantengo yo misma. 3 personas. Sí, ¿Y esto le da para las 3 personas? sí, señor. Qué bien, qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias. Inscribirse en un gimnasio aquí en Colombia te va a costar mensualmente a partir de 69.000 pesos colombianos, 69.900. Que eso son unos 18 dólares o 386 pesos mexicanos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está barato o está caro? Bueno amigos, yo espero que este video les haya ayudado a tener una mejor percepción de lo que es el dinero aquí en Colombia, de cuánto cuestan las cosas, los bienes, los servicios, la comida, y tengan una mejor noción de aquí en adelante. Sí quisiera que me dejen en los comentarios qué les parecieron los precios aquí en Colombia, si piensan que la vida es barata, si es cara, a comparación desde el país de donde me están viendo. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Bogotá, les digo, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Bueno, y aunque esto lo grabé luego de hacer la despedida, tenía que mostrárselos. Un corte de cabello en una peluquería así, donde te ofrecen bebida, masaje y todo lo demás, 40.000 pesos. Eso sí, está en una zona cara de Bogotá.